Gracias a quienes están en esta conexión del grupo editorial Expreso La Razón. Estamos en La Infiltrada y hoy me da un enorme gusto presentar a una gran amiga, compañera, aliada, es Rosa María Rodríguez Quintanilla. Ella es impulsora en el periodismo con visión de género en nuestro país. Es además coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, fundadora de la Red de Periodistas Mujeres aquí en Tamaulipas. Y bueno, vamos a platicar con ella pues para saber cómo estamos las mujeres representadas en los medios de comunicación y cómo estamos las mujeres también hacia el interior de los medios de comunicación. Gracias, Rosy, te abrazo a la distancia y aprecio muchísimo que te des este tiempo para platicarnos acá en Tamaulipas. ¿Cómo nos vemos las mujeres en los medios de comunicación? ¿Cómo estás? Hola Lupita, primero que nada muchas gracias a ti por la oportunidad de estar en este espacio. Te felicito, felicito a los directivos del periódico Expreso por abrir esta tribuna para dar espacio a la voz de las mujeres de los distintos sectores de la sociedad tamaulipeca. Enhorabuena, este es de verdad un gran logro. Que se estén abriendo cada vez más espacios para dar voz a las mujeres de Tamaulipas. Bueno, recientemente, Lupita, como en los últimos 25 años, 27 años, desde 1995, se lleva a cabo un monitoreo global sobre los contenidos de los medios de comunicación. En mi caso me ha tocado participar en los tres últimos monitoreos, en el 2010, 2015 y 2020. Uh-huh. En esta última oportunidad, que fue el día 29 de septiembre del 2020, se llevó a cabo en nuestro país, lo coordinó, en el caso de México, lo coordinó CIMAC, y me tocó participar como voluntaria para revisar en un mismo día cientos de medios de comunicación de nuestro país para ver cómo estamos apareciendo las mujeres representadas en los medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio, televisión y ahora también internet. Uh-huh. Te puedo decir que de acuerdo a este resultado de este monitoreo global de medios, las mujeres como protagonistas de la noticia y como sujetos y como fuentes de información, pues lamentablemente todavía estamos a la mitad del camino para alcanzar la paridad. Solo en el 25% de las noticias aparecen las mujeres como protagonistas de la información. Se estima que tardará 67 años en cerrar la brecha de desigualdad que persiste todavía en los contenidos y en la estructura de los medios de comunicación. Una buena noticia es que las mujeres periodistas hemos ido ganando terreno. La visibilidad de las mujeres como reporteras ha aumentado en 3 puntos porcentuales, sobre todo en las noticias impresas y en las televisadas. Actualmente 4 de cada 10 noticias en los medios de comunicación, Lupita, de los medios de comunicación tradicionales son informadas por mujeres periodistas. En cuanto a las voces expertas, en este año del 2020 se registró un incremento del 5% en relación al monitoreo del 2015. Uh-huh. Están presentes las mujeres en un 24% como voces expertas. Esto también es una muy buena noticia para las mujeres en la lucha por la igualdad en los medios de comunicación. Lamentablemente, pues una noticia que no nos gustó mucho, que no desde el 2015 se obtuvo este dato y pues no ha habido mucho cambio, es respecto a que el 46% de los contenidos siguen reproduciendo estereotipos de género, tanto en los medios impresos como en la televisión particularmente. En el caso de nuestro país, el 4% de los medios de comunicación sí desafían abiertamente la desigualdad, pero el resto no. Entonces eso, la verdad que hay mucho por hacer todavía para sensibilizar a los medios de comunicación, para que se comprometan más en eso, en cuestionar la desigualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los espacios.
Esto es lo que te puedo comentar, Lupita. En el caso particular de Tamaulipas, eso sí, en el monitoreo que se hizo en el país, lo que se pudo encontrar es que respecto a quién figura en las noticias, bueno, hay una buena noticia, porque el resultado a nivel global es que el 25% de las mujeres aparece como protagonista de la nota o como fuente o como vocera, ¿no? Entonces, en este caso, en Tamaulipas estamos en un 34%. Nada más que, pues, no todo es favorable en este caso porque aquí lo que hay que cuestionar, si bien aparecemos las mujeres como protagonistas de la nota, es cómo aparecemos en la nota, ¿no? En el caso de Tamaulipas, el 36%, las reporteras firmaron el 36% de las notas. Allí, pues todavía también no alcanzamos a tener la paridad. Como este monitoreo se hizo cuando estábamos en plena pandemia, pues el 16% de las noticias estaban hablando de COVID, ¿no? Estoy aquí checando unos datos porque no lo recuerdo todo de memoria, pero también hay una si bien a nivel global el 3% de los medios cuestionan los estereotipos de género, en el caso de Tamaulipas hablamos de un 4%. Y otro tema que también habla de Tamaulipas, pero que no, pues no es muy favorable, es que ningún medio de comunicación de los monitoreados cuestiona la desigualdad de género. Ahí sí estamos un poco más atrasados. Se habla 2 veces más del rol familiar de las mujeres que de los hombres. Eso también refuerza los estereotipos de género. En cuanto... Y te quería preguntar si también evaluaron o si han cambiado los medios con esta proyección que hacen de la figura femenina. No tanto, bueno, en la televisión lo vemos todos los días, en todos los programas, a cualquier hora, pero también en los impresos, también ahora en los medios electrónicos. Sí. Bueno, lamentablemente la desigualdad o los estereotipos que se reproducen en los medios tradicionales se reproducen también en el internet, en las plataformas digitales. Esa es una situación que se presenta. Ahora, si lo revisamos desde que se llevó a cabo el primer monitoreo global de medios, que fue en 1995, entonces estábamos en el 17% como protagonistas de la información. En 5 años después subimos solo un punto porcentual al 18%. Y entre el 2010 y el 2015, en 10 años tuvimos un estancamiento. Llegamos al 24%. Ahí nos mantuvimos 10 años. En este último monitoreo, del 2015 al 2020, sí se movió un punto porcentual, pero lamentablemente no es lo que se espera, o sea, no es a lo que los estados, miembros de Naciones Unidas, que son los que firmaron esta Agenda Global para la Igualdad, que incluye a los medios de comunicación, no se reflejan resultados. De hecho, es el capítulo, bueno, y si quieres ahorita lo platicamos de manera más amplia, pero no ha habido avances en lo que tiene que ver con la Agenda para la Igualdad de Género en los medios de comunicación, y esto es en todo el mundo. Ningún país ha alcanzado la igualdad de género en los medios de comunicación. Bien, te quería preguntar también sobre este mismo estudio, ¿cómo salimos en cuanto supimos que por la pandemia cerraron muchos comercios, cerraron muchas actividades de servicios, cerró la economía y la mayor afectación se fue a la mano de obra de la mujer? En la cuestión de los medios de comunicación también hubo afectaciones, periodistas, reporteras, camarógrafas, fotógrafas que perdieron empleo a raíz de la pandemia. Sí, lamentablemente hay una crisis de sostenibilidad en los medios de comunicación. Parejo. Pero no nos afecta igual. Evidentemente siempre hay un impacto diferenciado en las mujeres, ¿no?
por nuestra condición de mujeres y las condiciones también, o sea, de la economía y pandémicas y demás. En este caso también nos está afectando que el 80% de los recursos publicitarios, tanto del sector público como privado, se están yendo o los están acaparando las plataformas digitales ahora. Eso es lo que en gran parte tiene en crisis a la inmensa mayoría de los medios de comunicación prácticamente de todo el mundo. Evidentemente con la pandemia, el impacto económico, la precariedad, los despidos masivos en los medios de comunicación han afectado en mayor medida a las mujeres. No hay un diagnóstico que nos pueda decir la magnitud del problema, pero evidentemente sí repercutió más en la vida de las mujeres periodistas o en el trabajo de las mujeres periodistas. Y en el caso del periodismo feminista es todavía más adversa la situación. Hay una crisis, lo que han hecho muchas es pues sobrevivir. Muchos medios feministas, incluso también de información general, pero sí el impacto sí es diferente en las mujeres que en los hombres. Eso sí está medido. Está comprobado, sí. Sustentado a través de estos estudios. Rosy, la red de periodistas con visión de género, la red internacional, hace unas sugerencias pues, a las empresas de comunicación, a las empresas tecnológicas, a quienes estamos en estos plataformas para informar y para divulgar hechos, hace unas sugerencias precisamente para que promuevan o para que nos ayuden en el tema de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el periodismo y en la comunicación. Así es, Lupita. Mira, primero te quisiera comentar el antecedente de este decálogo que estamos dando a conocer este día, a partir de este día, y la campaña para la igualdad de género en la comunicación. Desde 1995, cuando se aprueba la Plataforma de Acción de Beijing, se incluye 2 esferas de especial preocupación. Una de ellas es precisamente la que se refiere a los medios de mujeres y los medios de comunicación. Y allí los estados parte se comprometen a seguir una serie de recomendaciones de Naciones Unidas para incrementar el acceso de las mujeres y su participación en los medios de comunicación y fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en sus contenidos. Cuando llega el 2020, se hace la revisión y los estados parte, hablo de los gobiernos federales de cada nación, o sea, de los gobiernos de cada nación, presentan un informe a Naciones Unidas, particularmente en este caso a la Comisión para la Condición Social y Jurídica de las Mujeres de Naciones Unidas, y ahí presentan un informe de lo que han hecho, de los avances y pendientes de esta agenda para la igualdad. Vimos con preocupación que muchos de estos gobiernos ni siquiera abordaban el tema del capítulo J, mujeres y medios de difusión. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada, o porque simplemente habían hecho muy poco, o porque eran acciones muy superficiales que no impactaban de manera estructural, ni con medidas afirmativas, ni con reformas normativas, nada que impactara verdaderamente para salir de esa situación de desigualdad en los medios. Entonces, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género lo que hace es, a través de las redes nacionales de periodistas con visión de género, articuladas en esta red internacional, elaborar diagnósticos o lo que se denomina como informes sombra, informes paralelos a los que hacen los gobiernos federales respecto a lo que están haciendo sobre la Plataforma de Acción de Beijing, y nosotras específicamente sobre el capítulo Mujeres y Medios de Difusión. Así es. Encontramos que este capítulo es el más atrasado de las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, que marca la ruta o que es la hoja de ruta
para promover la igualdad de género en el mundo. Entonces, a partir de esto, presentamos los diagnósticos el pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y allí también acordamos que se realizaría una serie, en base a las recomendaciones o a las conclusiones de esos diagnósticos, elaborar estas recomendaciones. Hay que reconocer de verdad el invaluable trabajo de muchos meses de la Comisión de Investigación de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de los diagnósticos elaborados por las redes de periodistas de Brasil, de México, Argentina, Chile, Colombia y Cataluña, para basarnos en estas conclusiones y emitir estas recomendaciones tanto a los gobiernos como a los medios de comunicación, a las empresas tecnológicas, a los profesionales y a las profesionales de los medios de comunicación, y con especial también énfasis a la academia. Las universidades creo que han hecho un trabajo insuficiente para cambiar este estado de cosas. Son 60 recomendaciones en 6 ámbitos de acción. Sí, Lupita. Los 6 ámbitos de acción serían las normativas y políticas públicas, cuando los estados deben garantizar que los medios de comunicación incorporen una imagen equilibrada de las mujeres en sus ofertas informativas. El decálogo también indica como otro punto las violencias contra las profesionales de la comunicación. Aquí los medios de comunicación deben garantizar espacios seguros y libres de violencia contra las mujeres periodistas. También este punto en donde yo te preguntaba hace un momento, el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Los medios de comunicación deben fomentar la inclusión de un lenguaje no sexista, pero pues seguimos viendo francamente por todas las pantallas, por todas las plataformas y por todos los textos está marcado lenguaje sexista. También nos ofrecen herramientas para detectar la participación y los derechos laborales de las mujeres en los medios de comunicación, la educación y estudios de género en los programas y escuelas de comunicación y periodismo, que hacías referencia hace un momento, la participación de las universidades y la representación de las mujeres y el tratamiento de la información. Los medios de comunicación deben crear estrategias para prevenir y poner fin a la reproducción de noticias, de discursos falsos, imágenes y estereotipos sexistas, misóginos, discriminatorios, que siguen legitimando la violencia simbólica contra mujeres y las niñas. Rosy, para todas las audiencias que nos escuchan y que nos leen, ¿cómo resaltar la importancia del periodismo feminista en nuestra actualidad? ¿Por qué estamos empeñadas en esta agenda? ¿Por qué estamos, pues después de 25 años, todavía luchando por la presencia de la mujer en los medios de comunicación y por el valor de la mujer a través de cómo nos ven en los medios de comunicación? Sí, Lupita, de lo que hablamos es de la comunicación, y la comunicación es un derecho humano que posibilita el ejercicio de otros derechos. ¿Cuáles son estos otros derechos? Estamos hablando del acceso a la información, de la libertad de expresión, del acceso a nuevas tecnologías, porque hay una brecha digital también. Hablamos también del derecho a la participación en el debate público. Desde el momento en que las mujeres no somos visibilizadas, o desde el momento en que las mujeres no somos consideradas como fuente informativa, como voces expertas, que no estamos en la agenda mediática, se nos está vulnerando nuestros derechos a la comunicación. De eso es de lo que estamos hablando, de los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión. En este caso, ¿qué son los medios de comunicación? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, queremos de entrada, y esto así aprovechando el espacio para decirle a las colegas, lo que queremos es la representación de las mujeres en el periodismo cotidiano para que refleje en su justa dimensión la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, ¿y por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante que estén las mujeres en los medios para que sean visibilizadas, escuchadas?
porque finalmente los medios forman la imagen que tenemos del mundo. A través de ellos construimos nuestra propia percepción de la sociedad. Los medios normalizan pautas de comportamiento, así como pueden jugar un rol muy importante en la promoción de los derechos de las mujeres, también pueden perpetuar esos estereotipos de género, esa subordinación de las mujeres. Entonces, es muy, muy importante esta responsabilidad social que tenemos como medios de comunicación y desde el ejercicio periodístico. Porque muchas veces vemos que resaltamos la necesidad de erradicar esos estereotipos, porque finalmente por esos estereotipos a las mujeres nos tienen encasilladas en el ámbito privado, a los hombres en el ámbito público, en el poder. Eso es lo que estamos reproduciendo todos los días en los medios. ¿Y qué es la noticia finalmente? La noticia es, para ser noticia o para ser considerada noticia, tiene que ser un hecho de interés público. Pero como las mujeres estamos encasilladas en el ámbito privado, en el doméstico, en el de los cuidados, entonces en automático no las consideramos, no las buscamos como fuente de noticia. Solo visualizo yo antes de esta movimiento que se hace a través del periodismo con perspectiva de género. La mujer estaba presente en la nota roja cuando era precisamente víctima, o en la nota rosa, también con este estereotipo de romantizarla, de la belleza, de esta nota social. Y también, pues las mujeres periodistas eran también destinadas a cubrir esa fuente, la social, la nota rosa, la de que iba a hablar bien de las otras mujeres. Esto, pues bueno, ya en 25 años, tú y yo que tenemos un poco ya en este ejercicio, hemos visto que hemos salido de esa nota rosa para tomar la nota política, la nota de la primera plana, la nota de los derechos humanos, que nos importa a todas y a todos y que nos humaniza también a todos. Es importante este largo trecho que hemos andado, y te presentaba como impulsora en el periodismo con visión de género en nuestro país, porque bueno, ahora el movimiento feminista parece que nos hace más presente en los medios, pero la realidad es que este trabajo y esta talacha la vienen haciendo mujeres como tú desde hace 20, 25 años que se formaron estas redes. Pues sí, Lupita, lamentablemente no hemos avanzado como quisiéramos. Nosotras tenemos la fortuna que tuvimos maestras. Hay en México una agencia informativa, una organización civil que ha sido prácticamente la escuela de todas. Sí, ahí abrevamos todas. Sí, que es CIMAC. Finalmente es la que de alguna manera ha suplido, ha hecho la chamba que le tocaba a las universidades. Yo conozco a cientos de periodistas mujeres en el país que han sido formadas por la escuela de CIMAC en el periodismo con perspectiva de género. Llegaron a Tamaulipas ellas allá en el 2000, y a partir de entonces es que hemos militado en las redes de periodistas, y a partir de entonces pues de alguna forma nos hemos comprometido al impulso de redes de mujeres periodistas locales en el ámbito nacional, y ahora que me toca en este espacio de la red internacional. Pero la verdad es que falta mucho por hacer, y la verdad es que tenemos que agradecer a nuestras ancestras, a las que nos antecedieron en esta lucha, porque la verdad que no fue fácil para ninguna de ellas. Las condiciones en las que ellas tejieron estas redes pues son muy diferentes a las que hoy tenemos nosotras. Las nuevas tecnologías, así como nos han traído muchos riesgos, porque la violencia digital está al máximo. La última encuesta que hizo la UNESCO sobre violencia digital contra mujeres periodistas, el 73% de alguna manera hemos sido violentadas a través de estas nuevas tecnologías. Pero hablando de nuestras ancestras, la verdad que es de reconocerse
todo el trabajo que hicieron para tejer estas redes. Es impresionante cómo lograron llegar a la conferencia de Beijing, cómo lograron ponerse de acuerdo para elaborar esta gran agenda mundial respecto para la igualdad de género, y que ha sido la hoja de ruta para todos, tanto municipios como estados como países, que lamentablemente, bueno, no se comprometen con las mujeres, no cumplen ni siquiera muestran voluntad política. Ya no hablamos de presupuesto, pero ha sido de verdad todos los derechos de los que hoy gozamos las mujeres, a pesar de todas las adversidades, se las debemos a las feministas que a lo largo de la historia han venido trabajando a una costa de su vida, de su libertad, de su integridad, de la estigmatización. Si hoy se sufre estigmatización por ser feminista todavía, lamentablemente, en aquella época no me quiero ni imaginar todo lo que tenían que vivir, todo lo que tenían que afrontar para lograr el reconocimiento de lo que ellas consideraban era nuestro derecho como mujeres. Afortunadamente hoy se ha logrado mucho en cuanto a la elaboración de leyes, en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos. Están en la Constitución, en las convenciones internacionales y demás, pero definitivamente todavía falta mucho por hacer para lograr que esos derechos se ejerzan plenamente, sean ejercidos y respetados plenamente. Rosy, finalmente, bueno, el tiempo aquí también es corto en estas plataformas, y vamos a emplazar una segunda, una tercera conversación así a la distancia, así en línea, aprovechando este gran espacio que nos ofrece esta casa editora Expreso La Razón. Pero quiero quedarme con tu opinión sobre este 8 de marzo. Después de 2 años de estar en confinamiento, otra vez las mujeres toman la calle. Como periodista, ¿cómo diste seguimiento a este hecho, a este 8M del 2022? ¿Qué te deja este 8 de marzo? Sí, Lupita, fíjate que me deja sentimientos encontrados. Yo salí a marchar ayer. Ver los rostros de muchas mujeres, me impresiona mucho ver a las nuevas generaciones. Creo que estamos en plena cuarta ola del feminismo en México. Me impresiona porque hasta hace muy poco tiempo hablábamos de la ceguera de género de estas nuevas generaciones. Entendíamos por esto que nacieron en una época en la que, bueno, ya estaban reconocidos muchos de los derechos de los que hoy gozamos, al menos en el papel. Pero lamentablemente, tristemente, o sea, es bueno verlas que ya han tomado mayor conciencia de que se están vulnerando sus derechos, de que la violencia no es normal, porque está muy normalizada en esta cultura, en esta sociedad tan machista. Entonces, verlas ahí, verlas luchar por sus derechos, exigir sus derechos, eso es muy, muy, muy bueno. Pero, ¿qué las llevó a salir a las calles? ¿Qué las motivó a salir a las calles? Es el hartazgo, ver tanta violencia que ha tenido un crecimiento exponencial, pero más que todo, la impunidad que está calando hasta los huesos. A mí me impresionó ver a mujeres, a madres de familia cargando a sus niñas en la marcha. Es impresionante, pero también es esperanzador. Yo sé que las mujeres mueven el mundo. Seguramente esto no va a parar hasta que haya una respuesta institucional, hasta que haya verdaderamente en los puestos de decisión gente que entienda que es necesario resolver, atender las demandas de las mujeres. ¿Qué demandas? Hablan de la necesidad de que las procuradurías, las fiscalías estatales aseguren, garanticen el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio, que busquen a las desaparecidas. Hablan de los derechos de las migrantes, de las personas refugiadas, mujeres en nuestro país, particularmente en los estados fronterizos.
están hablando de las personas con discapacidad, están hablando de las condiciones tan desiguales en el ámbito laboral, de la falta de acceso a una mayor corresponsabilidad en el cuidado y la atención de la familia con un sistema de cuidados más apoyado y más integral y apoyado con presupuesto, pero también a las empresas que se comprometan a resolver este tipo de demandas de las mujeres. Y yo me quedo con eso, o sea, porque a todo hay que verle el lado positivo, y yo siento que sí, que las mujeres en México estamos despertando y nos estamos volviendo cada vez más exigentes. Fueron manifestaciones prácticamente en todo el país pacíficas, con alguno que otro incidente, pero que nos quedamos con eso, con esa decisión de las mujeres de hoy salir a las calles y exigir sus derechos, y seguramente van a estar saliendo a las urnas en cada proceso electoral para pasarle la factura, no solamente al gobierno federal, que también fue uno de los cuestionados, sino desde los gobiernos locales, que están obligados a prevenir la violencia, como en los gobiernos estatales, que están obligados a la procuración y administración de justicia, el Poder Judicial, el Congreso, los congresos, tanto locales como el federal, para que aprueben los presupuestos necesarios y las leyes que sean necesarias para cambiar esta situación. Insostenible ya. Insostenible. Marchamos por un mundo igualitario y por un alto a la violencia en nuestro país en todas sus expresiones. Rosy, te agradezco muchísimo tu disposición para este espacio. Es la primera de varias charlas. Te cuento cuando me invites. Nada más. A mí el problema es callarme. No, ya te me estabas haciendo tarde, porque empezamos en noviembre con este proyecto a sugerencia de los propios directivos del Expreso, y bueno, pensamos que íbamos a salir nada más noviembre, diciembre, y ya nos colamos hasta marzo. Ya llegamos y no nos vamos. Estamos aquí en este espacio, y entonces te agradezco también tu tiempo y te envío muchos abrazos a la distancia. Saludos a todos. Un abrazo bien esperanzador de reencontrarnos pronto en estas tierras, y de que sigas también aportándonos a nosotras, que desde hace más de 25 años aprendemos mucho de ti y de muchas más en este tema del periodismo con visión de género en nuestro país. Muchísimas gracias por este enlace, Rosy. Gracias a ti, Lupita. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias.